Lucas 18, 18 al 30. Dice, un hombre principal o un hombre proeminente se le acercó a Jesús y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos los sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. ¿Una cosa? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Aún en la introducción, como dije, Jesús va de camino a Jerusalén, se le acerca a ese joven, un hombre proeminente en la sociedad de aquel entonces, según nos informa el texto de Lucas, es decir, un hombre de importancia, probablemente un aristócrata, según muchos comentaristas bíblicos, ¿verdad? Y esta historia es bastante gráfica y dramática, nos deja lecciones preciosas. Y lo primero que vemos es que se le acerca a ese hombre y le llega con adulaciones. Aún estamos en la introducción. ¿Qué dice el versículo 18? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta, pues, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. ¿Es que Jesús no era bueno? Sí, Jesús era bueno. ¿Es que Jesús no era Dios? Sí, Jesús era Dios. Entonces, ¿estaría bien que se le llamara maestro bueno? Sí, estaría bien que se le llamara maestro bueno. Porque Jesús era un maestro y Jesús era bueno. Pero Jesús conocía, seguramente, las intenciones del corazón de aquel joven, que se le acercó llamándole maestro bueno, pero en plan de adulación, no en plan de reconocimiento. No podemos decir al cierto, pero probablemente aquel hombre, por tener mucho dinero, estaba acostumbrado a ganar el favor de la gente en general, con lo que tenía y con las bajulaciones y las adulaciones que se puede hacer. Y se acerca a Jesús porque se encuentra en necesidad, sabe que tiene un vacío en su corazón y quiere algo. Quiere algo. Y lo primero que hace es adular. Pero Jesús le pone en su sitio, ¿verdad? Porque Jesús reconoce su corazón. Le estaba adulando y Jesús no quiere adulación. Jesús le dice, hey, ¿por qué me llamas bueno? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué piensas que vas a lograr con ese tipo de acercamiento a mí? ¿Qué piensas que vas a lograr de mí? ¿Por qué me llamas bueno? Solo uno es bueno, es Dios. Entonces,
Jesús como que le pone en su sitio y en plan de, mira, no se acerque a mí de esa forma. No empiece por ahí no vamos bien. Por ahí no vamos bien. Es como que, a ver si podemos volver al principio y empezar de otra forma, porque por ahí no vamos bien. Entonces, le pone en su sitio. Eso es un detalle bastante interesante de ese texto. Porque Jesús sí era maestro, Jesús sí era bueno, Jesús sí era Dios. Pero ¿por qué le contesta? Solo hay una explicación para eso. Porque conocía sus intenciones de adoración y de segundos intereses, por así decirlo. Muy bien, como dije, es una historia bastante gráfica, nos deja lecciones preciosas. Y para sacar estas lecciones, he titulado ahí ese mensaje, o he puesto el tema de ese mensaje como poniendo a Jesús por encima de todo. Porque lo que vamos a ver es que Jesús le llama a ese hombre para ponerle por encima de todo. El tema es que el hombre era muy rico, quería heredar la vida eterna, cumplía los mandamientos, pero le faltaba una cosa. Que es una cosa, pero es todo. Que es ponerle a Jesús por encima de todo. Por eso el tema, poniendo a Jesús por encima de todo. ¿Y qué lecciones podemos aprender de esa historia a partir de ese tema? La primera es, poner a Jesús por encima de todo es una necesidad. Lo vemos del versículo 18 al 22. ¿Cómo era aquel joven? Aquel joven tenía muchas riquezas. Pero eso no le llenaba del todo. Aquel joven tenía estatus en la sociedad, pero eso no le llenaba del todo igualmente. Era alguien proeminente. Era, en la versión Reina Valera de 60, era alguien principal. Cuando dice principal es que era un aristócrata, era una persona de estatus en la sociedad. Pero eso no le llenaba del todo. Aquel joven tenía una vida moralmente correcta. Porque Jesús, ¿qué le habla? Pues sabéis los mandamientos, ¿no? No adulterarás, no matarás, etcétera, etcétera, etcétera. Y el joven corta a Jesús y dice, pero eso lo tengo practicado. Eso lo hago, vamos, eso es fácil para mí. Lo que está diciendo aquel joven es, yo tengo una vida moralmente correcta. Yo soy una persona honesta, yo soy una persona de moral. Es decir, ¿conocéis a alguien justo, moralmente correcto, que vive de acuerdo a las leyes? Pues ese soy yo, Jesús. Yo no he infringido la ley cualquiera en ningún momento. Según la concepción de aquel joven, él llevaba una vida moralmente correcta. Pero resulta que eso tampoco le llenaba del todo. Él sentía que faltaba algo. ¿Por qué sentía que faltaba algo? Porque ese sentimiento de que le faltaba algo, ese sentimiento de vacío dentro de sí, fue lo que le llevó a acercarse a Jesús con la pregunta crucial. Porque hizo una pregunta crucial. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? La pregunta del versículo 18. Esa es una pregunta crucial que todo el ser humano debería hacer. Hizo la pregunta correcta. Pero si nos damos cuenta, aparentemente tenía todo. Riquezas, estatus, era una persona moralmente correcta, un buen religioso, era un buen religioso. Frecuentaba las celebraciones, daba su ofrenda, cumplía las leyes judías, etcétera, etcétera. Era una persona, vamos, de las mejores que podía haber.
pero todavía tenía un vacío. Toda esa vida buena, toda esa vida visiblemente perfecta de aquel joven no le llenaba, no le completaba. Él sentía en su corazón, en lo más profundo, que le faltaba algo. Así que, por eso le pregunta a Jesús qué debía hacer para heredar la vida eterna. Así que está claro, está muy claro. Podemos ser excelentes personas, religiosas, moralmente correctas, tener condiciones, buenas condiciones, incluso estatus, una persona bien vista en la sociedad. Pero si no ponemos a Jesús por encima de todo, nos falta todo. Nos falta todo. Por eso, poner a Jesús por encima de todo es una necesidad para quien quiere heredar la vida eterna y de hecho tener ese vacío en su corazón rellenado. Ese encuentro de Jesús con aquel joven rico establece claramente la verdad cristiana esencial, fundamental, de que no basta con ser respetable, no basta con ser cumplidor de deberes, no basta con ser religioso, no basta con cumplir ciertos mandamientos. Hay que ponerle a Jesús por encima de todo. El hombre no dudó en decir que los había cumplido todos aquellos mandamientos. Fijémonos en una cosa. Con una sola excepción, todos los mandamientos eran negativos. No matarás, no adulterarás, no darás falso testimonio, y etc. La única excepción se refería solo al círculo familiar. En efecto, el hombre estaba diciendo, aquel hombre estaba diciendo era: yo no le he hecho nunca ningún daño a nadie. Ya habéis escuchado eso, ¿verdad? Cuando predicas el Evangelio, cuando alguien te ha predicado el Evangelio y uno contesta: pero yo nunca he hecho daño a nadie. Cuando hablamos de pecado, ¿qué dice uno? Pero yo siempre hago el bien a todos. Vamos, que yo nunca le he hecho daño a nadie. Vamos. ¿Qué pecado? ¿Qué pecado? Vamos, yo peco, pero yo nunca le he hecho daño a nadie. Estoy seguro que como yo, vosotros habéis escuchado eso bastante. Y a lo mejor ya habéis dicho eso alguna vez. O a lo mejor, aún ahora mismo, tenéis esa idea, ¿no? Pero, ¿por qué tengo que hacer eso o aquello? ¿Será que necesito a Jesús? Si jamás he hecho daño a nadie. La pregunta a este hombre, eso sería cierto, pero la verdadera pregunta es: ¿qué has hecho tú por nadie? La verdadera pregunta es: ¿qué has hecho tú por nadie? Y la pregunta a ese hombre era aún más incisiva, creo yo. Con todas sus posesiones, con toda su riqueza, con todo lo que podría dar aquel hombre, ¿qué bien positivo había hecho a los demás? ¿Cuánto habría apartado de su camino para ayudar y consolar a los más necesitados y fortalecer a otros? ¿Cómo podría haber hecho? No sabemos porque la historia no nos informa. Pero, según muchos comentaristas, probablemente aquel hombre lo tenía más para sí. Lo tenía más para sí que para ayudar al prójimo. Aunque como judío y cumplidor de los deberes, seguramente daba su limosna, daba su ayuda social, hacía sus cositas, como que para decir que
soy una buena persona. Pero a lo mejor con todas las riquezas que tenía, ¿qué estaba haciendo de hecho para intervenir en la sociedad? Esa es la cuestión. Bueno, poner a Jesús por encima de todo es una necesidad. El hombre aparentemente tenía todo, pero le faltaba lo más importante. Porque sus riquezas estaban en el lugar de Jesús en su vida. ¿Comprende? Las riquezas de aquel hombre estaban en el lugar de Jesús en su vida. Él ponía las riquezas por encima de todo. Y Jesús estaba un poquito más abajo. La relación con Dios estaba un poquito más abajo. Por eso se marchó triste. Cuando Jesús le dijo que tenía que vender todo y dar y repartir lo que tenía. No es que todos que tienen riquezas tienen que vender todo e entregárselos, sino que aquel hombre tenía el problema de tener el corazón puesto en sus riquezas. Y en su caso tenía que renunciar a ellas para tener lo que estaba preguntando, la vida eterna. Pero fijaros qué fuerte eso. Quería la vida eterna. Jesús le señala el camino para la vida eterna. Pero el hombre se marcha triste. Porque no está dispuesto a renunciar lo que tenía por encima de todo en su vida, sus riquezas, para ponerle a Jesús por encima de todo. Y aquí vamos al segundo punto de nuestro mensaje. Poner a Jesús por encima de todo requiere renuncia. Renuncia. El hombre quería la vida eterna. Le pregunta a Jesús porque siente que falta algo en su corazón. Jesús le señala el camino. Pero el camino tenía que ver con renuncia. El hombre tenía que renunciar a sus riquezas. Jesús le enfrentó a aquel joven con desafío y le dijo: desmárcate de esa respetabilidad moral, deja de considerar la bondad como algo que consiste en no hacer cosas, tómate a ti mismo y todo lo que tienes, entrégalo todo para el bien de los demás. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a renunciar todo lo que tienes para el bien de los demás y entonces venir y seguirme? Le pregunta Jesús a aquel joven. Y le dice: si lo haces, encontrarás la felicidad, encontrarás lo que estás buscando, encontrarás la vida eterna. Me preguntas cómo heredar la vida eterna. Pues te dejo el camino. ¿Estás dispuesto a seguirlo? El joven se marcha triste. Qué triste, ¿no? Porque la vida eterna también tiene que ver, por lo tanto, con renuncia. Si uno no está dispuesto a renunciar, no obtendrá, o mejor dicho, no recibirá jamás la vida eterna. Porque para tener a Jesús rellenando los espacios vacíos de nuestro corazón, para tener a Jesús rellenando todos los espacios de nuestro corazón, hace falta que renunciemos lo que tenemos aquí en nuestro corazón como prioridades para ponerle a Jesús como prioridad absoluta y por encima de todo. Y si no llega a ser así, pues seremos buenas personas, a lo mejor. Religiosos, a lo mejor. Cumpliremos leyes, a lo mejor. Incluso vendremos, a lo mejor, a la celebración. Pero la vida eterna, la relación con Dios, no. Aquel hombre no pudo hacerlo.
se marchó triste. Tenía muchas posesiones que nunca se le había pasado por la cabeza que pudiera dar. Y cuando se le sugirió, no pudo. Probablemente no había robado nunca, ni defraudado a nadie. Sus riquezas lo había logrado de forma justa, probablemente, pero tampoco había sido nunca, ni podía ponerse en situación de ser sacrificialmente generoso para cumplir lo más importante que debería cumplir, lo que Jesús le estaba diciendo, que era el camino para la vida eterna, en su caso. Así que, hermanos, amigos, tú que me escuchas por el internet, es bastante respetable no quitarle nunca nada a nadie. Eso está genial, está muy bien. Pero el cristianismo no va solo de eso. El cristianismo va mucho más allá de eso. Así que está muy bien que nunca hayamos hecho daño a nadie. Está genial. Que lo sigamos así, que no debemos hacer daño a nadie. Pero el cristianismo va mucho más allá de eso. Dios no nos quiere a medias. Dios nos quiere por completo. El cristianismo tiene que ver con, por lo tanto, entrega. Dios, repito, Dios no nos quiere a medias, sino que nos quiere por completo. El hombre aquel, pues le parecía bien Jesús, quería a Jesús, pero quería formatar a Jesús a su manera. ¿Me explico? Quería a Jesús, pero a su forma. Quería a Jesús, pero no estaba dispuesto a permitir que Jesús hiciera todo lo que tenía que hacer en su vida. Es como, yo quiero a Jesús, pero quiero a Jesús para eso. Para aquello, pues yo sigo decidiendo. Yo sigo con mi vida aquí. Y para aquello que tengo problema, aquello otro, pues me interesa Jesús. Me interesa lo que la Biblia dice respecto a eso, pero sobre aquello otro de mi vida, pues yo sigo adelante. Pero resulta que con Cristo no funciona así. Porque Jesús no nos quiere a medias. Que si vamos a tener a Jesús, lo vamos a tener para eso y para aquello. Si no queremos a Jesús para aquello, Él tampoco nos dará eso. Y seguiremos en el mismo estatus de antes de saber sobre Él. ¿Qué fue lo que pasó con aquel joven rico? Se marchó triste y en el mismo estatus que estaba anteriormente de su encuentro con Jesús. Así que no basta con encontrarse con Jesús para tener la vida transformada. Hay que encontrarse con Él y sujetarse a Él, poniéndole por encima de todo para entonces tener la vida transformada. Lo que quiere decir lo mismo de no basta con venir a la iglesia, no basta con leer las escrituras, no basta con tener un pariente creyente y que nos habla de la palabra, no basta con hacer devocionales, sino que ¿cómo estamos sujetándonos a eso que estamos leyendo? ¿Cómo estamos sujetándonos a eso que estamos escuchando? Así que la pregunta es, ¿hasta qué punto quieres el verdadero cristianismo? ¿Quieres parte del cristianismo o quieres de hecho el cristianismo? Es decir, ¿quieres algo que Cristo puede darte o quieres a Cristo de verdad? Porque si uno quiere a Cristo de verdad,
tendrá que renunciar. A lo mejor cosas bastante importantes para sí mismo. Porque, ¿qué eran las riquezas para aquel hombre? Era lo de más precioso que tenía. Y Jesús le estaba diciendo, tienes que renunciar a eso que tienes de más precioso. Así que obviamente se nos queda la pregunta, ¿cuáles son nuestras riquezas? ¿Cuáles son tus riquezas? Puedes decir, yo no soy como aquel joven que tiene mucho dinero. Pero ¿cuáles son las riquezas que están ahí en tu corazón? Porque sabes que hay riquezas no materiales. Yo veo que las riquezas aquí son más bien la expresión de valor. Es decir, ¿qué valoramos? ¿Qué tenemos de valor en nuestro corazón? ¿Qué apreciamos? ¿Qué valoramos más que a Jesús? ¿Hasta qué punto quieres el verdadero cristianismo? ¿Lo quieres lo suficiente como para renunciar a tus posesiones o tus riquezas? Incluso las no materiales. Si pudiéramos contestar esa pregunta ahí en ese folio y practicarla, la respuesta. ¿Me explico? Ojalá cada uno de nosotros pudiéramos escribir ahí en ese folio, la respuesta a esa pregunta y practicarla con nuestras vidas. Es decir, yo quiero el verdadero cristianismo. ¿Qué tengo yo de riquezas en mi corazón que me están impidiendo de vivirlo a full, al 100%? ¿Qué está impidiéndome de poner a Jesús por encima de todo? Aquel hombre, porque tenía su corazón puesto en sus riquezas y no quería renunciarlas, tuvo que contestar sinceramente a esa pregunta. Lo quiero a Jesús, pero no hasta ese punto. Se marchó triste. ¿Cómo estás tú? ¿Gozoso o triste por aquello que Jesús está diciendo que tienes que renunciar? Muchos quieren a Jesús. Tú predicas, tú compartes sobre Jesús y mucha gente dice, vaya, Jesús, sí, claro, Jesús, yo lo creo, hombre. Jesús es guay, un gran maestro, es Dios. Jesús, estupendo, que yo lo quiero, que yo lo amo, que Jesús, sí. Muchos quieren a Jesús, pero desgraciadamente ni todos lo quieren suficientemente como para pagar el precio de seguirle. Muchos quieren a Jesús, pero desgraciadamente, infelizmente, ni todos lo quieren suficientemente como para pagar el precio de renunciar lo que hay que renunciar. ¿Qué hizo Jesús cuando aquel joven se marchó triste? ¿Qué hizo Jesús? ¿Fue detrás de él? ¿Cómo? ¡Ey, joven! ¡Vuelve! ¿Qué hombre? Yo te he dicho para entregar todo y dar a los pobres, pero vale, si no puedes hacer eso, a lo mejor mitad y tal cual. Lo importante es que vengas y sígame. No. El joven se marchó triste. ¿Qué hizo Jesús? No. Es que Jesús no hizo nada. Que si el joven no quería renunciar,
pues Jesús tampoco iba a renunciar sus requisitos para que alguien le siguiera. Que si se marcha triste, pues se marchará triste. Y será triste. Pero no habrá nada más que hacer. Hasta que la persona no vuelva con la disposición de renunciar lo que tenga que renunciar para seguirle a Jesús como tiene que seguir, no habrá cambio, no habrá transformación, no habrá nada. Que Jesús no fue detrás del joven como suplicándole para que volviera. No. Por eso la iglesia, nosotros aquí, ese pastor, no vamos a como dejar el mensaje flexible, por así decirlo, ¿vale? No vamos a flexibilizar el mensaje. Esa es la palabra que estaba aquí buscando. Nosotros no vamos a flexibilizar el mensaje para tener más gente aquí dentro. Nosotros creemos algunas cosas como principios del Evangelio y lo vamos a seguir predicando. Y si a uno le gusta, genial. Si le cae bien, si está dispuesto a renunciar y a sujetarse, estupendo. Si no, no hay mucho que hacer. Es la realidad de las cosas. Poner a Jesús por encima de todo requiere renuncia, así como Abraham renunció a su hijo Isaac. ¿Te acuerdas? ¿Quién se acuerda ahí del Antiguo Testamento? Era una riqueza, bueno, material, porque era su hijo, estaba allí físicamente, pero era más bien una riqueza de su corazón, ¿no? Su hijo precioso, el hijo de la promesa. Y Dios se fijó que Abraham estaba poniéndole más interés en su hijo que en él mismo. ¿Y Dios qué hace? Mira, Abraham, tenemos un problema aquí. Algo o alguien se está interponiendo en nuestra relación. Y eso no está bien. Vamos a hacer lo siguiente. Sacrifica. Renuncia a ese alguien que se está interponiendo entre nosotros. ¿Lo tienes claro? Y Abraham reconoció y dijo, es verdad, Señor, es verdad. Voy a coger a Isaac y voy a sacrificarle, voy a renunciarle. Y cuando iba de hecho a hacerlo, pues Dios dijo, no lo hagas. Yo quería que renunciaras en tu corazón, no objetivamente. Porque el corazón es lo que importa para mí. Ya está hecho, Abraham. Ya está hecho. Ya has renunciado. Es una historia bastante semejante aquí, que nos enseña lo mismo, que para poner a Jesús por encima de todo, hay que renunciar. ¿Vas a renunciar? Tercero, poner a Jesús por encima de todo tiene recompensa. Llega la parte buena, ¿no? Hombre, renunciar también es bueno. Pensamos que no es bueno, pero es bueno. Porque mientras no renunciamos, estamos presos a aquello que estamos allí guardando, ¿sabes? Pensamos que lo que tenemos allí guardado y estamos segurando es algo bueno para nosotros. Y renunciar a eso es perder. Eso pensamos en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Pero la verdad es que cuando renunciamos,
nos libertamos de aquello que nos prende y nos liberamos para todo lo que el Señor quiere que seamos. Nos encontramos con lo positivo de la renuncia solo después que renunciamos. Tercer punto. Poner a Jesús por encima de todo tiene recompensa. Recompensa aquí en la tierra y recompensa en la eternidad. Podríamos extender ese mensaje aquí y hablar sobre los peligros de las riquezas materiales, la posibilidad o no de salvación para los ricos, ¿verdad? Que se nos habla aquí también, ¿no? Cuán difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso Jesús? Podríamos hablar sobre eso, extender un poquito más ese mensaje. Las distintas interpretaciones del versículo 25, que habla del camello por el ojo de la aguja, ¿verdad? Hay interpretaciones literales sobre ese versículo, hay interpretaciones que dicen que eso se llamaba ojo de la aguja, una puerta que había en Jerusalén en aquel entonces, y se refiere a eso, y hay otras interpretaciones, y podríamos aquí extender ese mensaje hablando de esas cosas, pero para no alargarnos demasiado, pues nos quedaremos con esta última lección. Poner a Jesús por encima de todo tiene recompensa. Recompensa aquí en la tierra y recompensa en la eternidad. Pedro, al presenciar toda aquella escena, ¿no? Toda aquella historia, estaba viendo a Jesús hablar con el joven rico y todo aquello, empieza a reflexionar sobre sí mismo y sobre los discípulos que estaban con él, que habían hecho ¿qué? Renunciado a todo para seguirle a él, a Jesús. Y Pedro empieza a pensar, vale, pues, ¿qué? ¿Y qué de nosotros, no? Pedro es muy rápido, ¿no? En sus pensamientos, en sus instintos para hablar y preguntar, ¿no? Y de pronto le pregunta a Jesús, vale, ¿y qué de nosotros? Que hemos dejado todo. Pues me interesa saber, si el joven rico se marcha triste porque no quiere renunciar, bueno, nosotros hemos renunciado a todo y ahora ¿qué de nosotros? ¿Qué recibiremos entonces, Jesús? Venga, ¿cuál es nuestra recompensa? Y Jesús le contesta a Pedro, vas a tener recompensa, Pedro, y los demás también vas a tener recompensa. ¿Qué recompensa vas a tener? Bueno, en lo futuro lo más importante, ¿qué? La vida eterna. Es decir, la pregunta del joven rico está contestada. ¿Qué hacer para heredar la vida eterna? Pues ponerle a Jesús por encima de todo, entregarse a Él, renunciar, seguirle a Él. Si lo hacemos, vamos a tener la vida eterna. La respuesta está contestada y Jesús le dice a Pedro, mira, la recompensa en la vida eterna, la recompensa en el futuro, pues está clara, es la mejor que puede haber. Pedro, no te preocupes, tú tienes la vida eterna. Tu recompensa está asegurada. Y a los demás discípulos también, vuestra recompensa está asegurada. Vais a tener la vida eterna en la edad venidera, dice el versículo 30, ¿no? En el siglo venidero, la vida eterna. Cuando habla del siglo venidero, por supuesto, es una imagen de la vida después de la muerte. Así que la recompensa futura está asegurada para Pedro, los discípulos y todos a lo largo de toda la historia que han dejado, es decir, que han renunciado lo que tenían que renunciar para seguirle a Cristo, seguirle a Él. Lo que el joven rico no quiso hacer. Todos los que tomen la decisión de hacerlo van a heredar la vida eterna. Esa es una promesa, una recompensa asegurada por el propio Jesús. Así que tiene recompensa. Tiene recompensa en la vida eterna. Así que no te marches triste, porque la vida eterna te trae ese gozo. Ya aquí. Y hablando de aquí, hay recompensa aquí también, ¿no? Porque Jesús dice que no solamente habrá una recompensa en la eternidad, sino que habrá una recompensa aquí en la tierra también. Dice el versículo 29.
De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padre, o hermanos, mujer, hijos, por el reino de Dios. Y aquí podíamos añadir mucho más, porque la misma cuestión, podíamos añadir las propias riquezas aquí. Es decir, Jesús está diciendo, no hay nadie que haya dejado lo que tenga que dejar para seguirme, que no vaya a recibir, que mucho más en este tiempo, o en algunas versiones, o en los textos paralelos, 100 veces más. Y lo de 100 veces más no es que sea literal, sino que es una expresión de vas a recibir mucho más. Que no hay comparación. Lo que está diciendo Jesús es, no hay comparación. Lo que vas a dejar es muy poco en relación a aquello que vas a recibir. No solamente en la eternidad, sino que aquí mismo, ahora mismo, en esta tierra, vais a recibir mucho más. Vais a tener recompensa aquí mismo. Esa es la idea. Y voy terminando. He conocido a un pastor de Argelia que se llama Murat. Le hemos recibido en nuestra casa en Alcalá la Real, el primer año que hemos estado aquí en España. Ha estado con nosotros por 30 días. Nos gusta hospedar a la gente, ¿no? Él quería aprender el español. Bueno, la hospitalidad es una práctica bíblica cristiana. Él quería aprender el español, era un médico, un pastor, allí de Argelia. Sabéis que Argelia es un país perseguido. Y su iglesia es una iglesia subterránea. Es decir, una iglesia escondida, una iglesia perseguida. Una iglesia que está en las montañas y yo creo que funciona en células. Esa iglesia se reúne en casa los hermanos, es una iglesia de casi 100 personas. Todos, me dijo que todos convertidos del islamismo, y la iglesia suya se reúne en células, en casas, y una vez al año hace una celebración juntos, una vez al año, en Navidad, precisamente porque es una iglesia perseguida, están escondidos de las autoridades. Vale, un día comiendo con él, podía contar muchas cosas sobre Murat, su conversión, etc., una cosa impresionante, pero voy a lo que es aquí la ilustración para ese mensaje. Un día comiendo, él nos pregunta a Vera y a mí, hey, ¿ya habéis ido a París? ¿Queréis ir a París? Y nos miramos y decimos a él, pues a París. Nunca nos hemos planteado ir a París. No es que sea mala idea, ¿verdad? Ir a París, mala idea no es. Desde luego no es mala idea. Pero nunca nos hemos planteado porque, hombre, no nos hemos planteado, ya está. Y tampoco era un sueño del tipo, hay mujeres que quieren ir a París porque es romántico, ¿no? Es, y tal, la ciudad del amor y tal, ¿no? Pero Vera no tenía eso. Vera le gustaría conocer Italia, Venecia. Y Italia es un país que le llama más la atención. Bueno, pero París no. Y yo tampoco. Bueno, yo quería conocer Andalucía y Cabra. Bueno, hermanos, a lo que voy. Y nos comentó eso, ¿no? Y no, pero no es mala idea. Está bien, ¿no? Conocer París. Y él nos dijo, mira, es que tengo una hermana en París. Tengo una hermana en París. Y si queréis, ella os recibe. Y les hemos dicho, ah, sí, pues vale. De acuerdo, lo tenemos ahí presente, por si acaso, ¿no? Y él nos dijo, no. Lo digo en serio. Si queréis ir a París, es muy fácil. Tenéis que pagar solo el billete. Tengo una hermana en París que os recibirá. Y yo le dije, pues vale, genial, muchas gracias, de verdad. Y coge el teléfono y al momento llama a su hermana. Por WhatsApp video, que solo hablaba francés y un poco de inglés. Y se nos presenta su hermana.
se llama Débora. Se nos presenta su hermana, nos pone en contacto y no había hablado con ella antes, de eso, que tuvo la idea en la mesa. Y llamó a su hermana y le explicó la idea al momento. Y la hermana dijo, sí, sí, dile que vengan cuando quieran. Vale. Está bien. Para resumir un poco, esto era julio por ahí. Y conocemos a Débora, pues después de unos días se fue a su casa en Argelia. Su hermana era argelina también, por supuesto, que se había ido a París. Vale. Cuando llega por ahí finales de noviembre, diciembre, nosotros ya teníamos oficializado que veníamos acá. Vera estaba embarazada de 3 meses. Yo le digo a Vera, si queremos ir a París es ahora. Es ahora en diciembre, porque pues en enero asumimos la congregación en Cabra. El niño nacerá en julio del año que viene, pues no tendremos más tiempo. ¿Sabes? El tiempo es ahora, queremos ir. Y Vera, pues, mira, podemos averiguar entonces, ¿no? Pues total que vimos billetes, salía muy barato, y de vuelta para nosotros dos salió 80 euros. Muy barato. No pagamos de alquiler nada, pues eso está genial. Entonces hicimos contacto con Débora y ella con la misma solicitud, ¿no? Por así decirlo, dijo, sí, cuando queráis, dime antes para que me programe. Y tal. Ella trabajaba en un hotel, nos dejó las llaves de su casa, de su estudio, y dijo, mira, cuando llegamos, mira, ese es mi estudio, está aquí las llaves, está eso y aquello. Yo esa semana, nos quedamos una semana, yo esa semana me quedé en el hotel, en una habitación que tengo allí, y vosotros os quedáis con la casa. Perfecto, ¿no? El último día, un domingo, fuimos a la iglesia de Débora, y nos encontramos y fuimos a su iglesia, y volvemos y comemos juntos, el último día que era un domingo. Y en la conversación con ella, pues hablando de su familia y tal, y hablando de su vida, nos percatamos que, espera, hay un problema aquí. Porque su historia no cuadraba con la historia que Murat nos comentaba de su familia, ¿sabes? Y nosotros, Vera y yo, empezamos a intentar cuadrar la historia y no se cuadraba. Y al final le preguntamos a Débora, ¿pero Murat no es su hermano? ¿Estáis hablando ahí a nosotros de otros familiares, de otros? ¿Pero Murat no es su hermano? Ella me dijo, sí, sí que es mi hermano. Y vale, pero no está cuadrando. Y ella entonces se percató y dijo, bueno, es que no somos hermanos biológicos, somos hermanos en la fe. Wow, aquello fue como ¿sabes? Aquello fue como un tortazo. Eso, aquello fue como un tortazo en mi cara. Y él nos dijo, es que vosotros a veces tenéis dificultad en comprender lo que significa el ser hermano en la fe. Porque muchos de vosotros no habéis tenido que dejar padre, madre, hermanos, hijos biológicos para poder seguir a Jesús. Que fue lo que yo he tenido que hacer, y Murat también, y otros tantos que conocemos allí. Pero recibimos 100 veces más, porque la familia que hoy tenemos es mucho más grande. Y yo me quedé calladito. Eso significa 100 veces más. 100 veces más. Su familia, sus hijos, ¿no? De Débora, pues ha vuelto a hacer contacto con ellos. No es que no los quería,
es que fue obligada, fue echada de su país y fue obligada a dejar todos los que querían, todos los que ella quería, porque prefirió, entendió que seguir a Jesús era lo más importante. Puso a Jesús por encima de todo. Y se fue a un hotel. Así que terminamos. Poner a Jesús por encima de todo es una necesidad. Poner a Jesús por encima de todo requiere renuncia. Poner a Jesús por encima de todo tiene recompensa. La recompensa es buena. La recompensa es muy buena. La aplicación final la contestará a vosotros. Para poner a Jesús por encima de todo, ¿qué cosas debo renunciar o dejar de hacer? ¿Qué cosas tienes que dejar o renunciar para poner a Jesús por encima de todo? ¿Identificas ahí en tu corazón riquezas que tienes que poner a un lado para poner a Jesús por encima de todo? Busca contestar esa pregunta. Escríbala en el papel para que se quede marcado y que se quede como un compromiso. Escribe, yo te animo, escribe en ese folio. Si Dios te incomoda ahí con algo, escribe y hace un compromiso con Dios. Dice, eso es, lo he identificado. Me ha enseñado Jesús ahora mismo lo que tengo que dejar, lo que tengo que dejar de hacer, lo que tengo que renunciar. Para seguir poniendo a Jesús por encima de todo, cosas que debo seguir practicando. Identificas cosas que tienes que seguir practicando para seguir poniendo a Jesús por encima de todo. A lo mejor lo estás poniendo, a lo mejor lo estoy poniendo. ¿Qué tengo que seguir haciendo para seguir en esa dinámica? Las promesas de recompensa por poner a Jesús por encima de todo, ¿las estoy viviendo? ¿Cómo las estoy experimentando en mi vida ahora mismo? Escribe. Eso es un buen ejercicio. Escribe ahí en ese folio. Sobre esas promesas de recompensa, ¿cómo las estoy experimentando? Vale, pues Débora la experimenta de esa forma. El pastor Cícero experimenta de esa forma. Porque ha dejado también muchas cosas para venir acá y sigue dejando. El hermano tal, pues la experimenta de esa forma. Vale, tú, ¿cómo la experimentas? Porque esa promesa de recompensa se vuelve práctica de forma distinta en la vida de cada uno de nosotros, según nuestra realidad. ¿Cómo tú las estás viviendo? Busca pensar sobre eso, ¿no? Si a lo mejor no encuentras una respuesta, a lo mejor es porque tienes que volver a la primera pregunta. ¿Me explico? Si no encuentras una respuesta a qué recompensa estás disfrutando, a lo mejor es porque aún no has renunciado lo que tenía que haber renunciado. Terminamos.